Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Es un placer estar acá con ustedes en esta noche. Gracias por el privilegio, el honor de dejarnos entrar en sus casas. Para tú que estás o para ti que estás en casa, saludos para los hermanos que están en la iglesia en este momento. Que Dios les bendiga grandemente. Vamos a seguir esta noche con el tema tierra aún sin conquistar, tierra aún sin poseer. Como tú te recuerdas, la semana pasada, el viernes pasado, hablamos que debemos de conquistar nuestra mente, debemos de cambiar nuestra mente más bien a la mente de Jesucristo. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces es importante que antes de poder conquistar a otras personas, antes de poder conquistar otras tierras, debemos de conquistar nuestra propia mente. Ya que conquistamos nuestra mente, nuestra persona, entonces podemos conquistar también a nuestros familiares, a nuestros amigos. En esta noche vamos a hablar sobre el tema conquistando nuestras finanzas. Pero antes de pasar de lleno a eso, vamos a pedirle a Dios que abra tu corazón y el mío, nuestras mentes, para poder captar lo que Dios quiere hablar a su iglesia en esta noche. Padre, nos ponemos en tus manos en esta noche, pidiendo que sea tu Espíritu Santo tocando el corazón de cada uno de los oyentes y mi corazón también, Señor. Que seas tú guiándonos en esta noche, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Josué, capítulo 13, versículo 1 en adelante, dice, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. No sé, y de repente tú te sientes que ya estás viejito, que ya estás viejita, que ya estás mayor y te sientes como que no puedes poseer o conquistar nueva tierra. Bueno, tú todavía estás joven en tu corazón. Dios no ha terminado contigo y debemos de seguir poseyendo, conquistando nuevas tierras. En nuestros días no conquistamos tierra. Hemos dicho que todo lo que hay en el mundo, en ese planeta, le pertenece a Dios. No podemos conquistar, pero sí podemos conquistar áreas en nuestra vida, sí podemos conquistar los corazones de alguien, sí podemos conquistar nuestras finanzas. Entonces, hablemos de eso, acompáñame. Eclesiastés capítulo 10, versículo 19. Y espero que no te desconectes, ¿verdad? Porque muchas personas cuando hablamos de las finanzas se desconectan y dicen, no quiero que te metas con mi bolsa. Pero en esta noche nos vamos a meter con tu bolsillo. ¿Por qué? Porque es importante para Dios. La Biblia habla mucho sobre las finanzas. Eclesiastés 10:19 dice lo siguiente, por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Tú ves, aquí dice la palabra de Dios que el dinero sirve para todo. El dinero es sumamente importante y por eso Dios habla extenuamente, largo y tendido sobre el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero sirve para todo. Pero también el dinero no lo es todo. Eso es algo que tú tienes que comprender, que el dinero no lo es todo en este mundo. Y de eso vamos a hablar también esta noche. Pero el enfoque de esta enseñanza, y vamos a usar muchos versículos de la Biblia, es que tú debes de conquistar las finanzas. Tus finanzas son importantes para tu familia, para tu persona, y son importantes para Dios. Y debemos de comprender varios principios, y por lo menos dos, que te quiero dejar con esos principios para que tú entiendas esto de las finanzas. Y uno es que Dios es el dueño de todo. Salmos 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan. O sea, todo lo que hay en este mundo, todo lo que existe en este planeta, incluyéndote a ti, le pertenecen a Dios. Tus finanzas, tu dinero, la plata que está en tu bolsillo, la plata que está en tu banco, la plata que tú tienes debajo del colchón, todo eso le pertenece a Dios. Y como vuelvo y repito, también tú le perteneces a Dios. Entonces un concepto que tú tienes que tenerlo muy presente. Y el otro es que todas las cosas provienen de Dios.
David dijo que las riquezas y la gloria provienen de Dios. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añada tristeza con ella. Entonces muchas veces nosotros pensamos que es nuestro trabajo, que son nuestros títulos los que están trayendo dinero a nuestras vidas, y no podemos caer en esa confusión o esa mentira. Es Dios el que bendice. Sí, tú trabajas, tú te esfuerzas, pero es Dios quien está trayendo esa bendición a tu vida. Sabes que muchas veces nos volvemos esclavos, estamos trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. ¿Por qué? Porque estamos trabajando porque somos esclavos del trabajo y esclavos del dinero. Y otros que no son esclavos del dinero, que no son esclavos del trabajo, son esclavos de las deudas. Están trabaje y trabaje porque tienen deudas que pagar. Entonces, por un lado, somos esclavos porque amamos mucho el dinero, porque queremos tener todo, y por otro lado, nos volvemos esclavos también de las deudas, porque tenemos que estar trabajando para pagar esas cosas que hemos comprado. Entonces, tú y yo no podemos ser esclavos de nadie. Cristo vino a libertar a ti y a mí. La Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, no podemos ser esclavos de nadie, porque ya Cristo nos dio libertad. Y cuando Cristo da libertad completamente, da libertad en el corazón, da libertad en la mente, pero también da libertad financiera, porque Dios no quiere que seamos esclavos de nadie. Entonces vamos a hablar también de algunos mandamientos que Dios ha dado conforme cuando viene a las finanzas, y te voy a dar una lista de los nos que tú no debes hacer, los nos que yo no debo hacer. Y el primer no es: no incurras en deudas. Dios no quiere que tú ni yo estemos en deuda. Dice la Biblia en Romanos, más bien en Proverbios, o en Romanos más bien, el escritor Pablo decía: no debáis a nadie nada. Entonces Pablo daba este consejo, que no le tenemos que deber a nadie nada. Proverbios 22:7 dice: el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces tú escuchas eso: si nosotros prestamos, somos siervos de otra persona, somos esclavos de otra persona que nos ha prestado el dinero, y entonces no podemos ser esclavos de nadie más, porque Dios ya nos dio esa libertad. No podemos ser esclavos de las tarjetas de crédito. Debemos de pagar nuestras deudas lo más pronto posible. El otro no es que no te mates por ser rico, no te mates por tener dinero. Dice 1 Timoteo 6:10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y muchas veces pensamos que los únicos que tienen amor al dinero es la gente rica, pero sabes que muchas veces los que tienen más amor al dinero son las personas pobres, son las personas que no tienen muchas finanzas, como que nos queremos agarrar de cada centavo que tenemos y nos volvemos amantes del dinero. Acuérdate que cuando tú mueras, cuando yo muera, eso se va a quedar aquí en la tierra. Para aquellos que leyeron en sus países un libro que nos enseñaba a leer, en mi país decía el silabario, no sé cómo le decían en tu país, pero en ese silabario había una historia de un niño codicioso, un niño que quería tener todas las canicas, las chibolitas, y no las podía ganar. Entonces todo el dinero que mamá le daba, él lo comenzó a invertir para comprar las canicas, y él compraba y compraba tantos porque quería tener todas estas canicas, y cada vez que compraba las metía en su bolsillo, y cierto día traía ese bolsillo lleno de canicas, pero para su sorpresa se le abrió un hoyito en la bolsa de su pantalón, y caminó a casa y no se dio cuenta que por ese hoyito, una por una, las canicas se le fueron saliendo y quedó sin las canicas y sin el dinero. Este niño era un niño codicioso y perdió todo. En ocasiones, cuando nos volvemos codiciosos, cuando nos volvemos amantes del dinero y perdemos todo, nos ponemos depresivos. Hay personas que se suicidan, hay personas que cuando pierden todo se ponen a hacer trabajos mal habidos, a hacer tranzas, ¿verdad? Y unos terminan hasta en la cárcel por esas cosas. Entonces no podemos tener amor al dinero. Cristo mismo dijo también que no acumulemos riquezas aquí en la tierra.
Eclesiastés 5:13 dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Cristo dijo que no hiciéramos aquí o en la tierra riquezas. ¿Por qué? Porque las riquezas son cosas del mundo. Luego vamos a hablar de qué es lo que sí podemos hacer, pero el dinero, todo eso se queda aquí. Cristo dijo que pusiéramos nuestra mirada en el cielo. Dice Mateo 6:19, Cristo hablando: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará bien también vuestro corazón. Entonces nuestro corazón no debe de estar en las cosas terrenales, nuestro corazón debe de estar en las cosas celestiales, en las cosas de Dios, en las cosas del cielo. Pero déjeme aclarar que Dios no está diciendo que no podemos tener el celular más nuevo que ha salido. Dios no está diciendo que no podemos tener la mejor computadora. Dios no está diciendo que no podemos tener el mejor carro. Dios no está diciendo que no podemos tener la mejor casa. Dios no está diciendo que no podemos comprarlos el mejor blue jean que ha salido, la mejor camisa, lo mejor que anda en la moda. Dios no está diciendo eso. Pero el hacer tesoros en la tierra es cuando estas cosas toman el primer lugar y despojan a Dios de tu corazón. El hacer tesoros en la tierra es adorar las riquezas y no a Dios. Entonces no podemos adorar a Dios, pero sí podemos adorar a Dios por medio de nuestras finanzas. Entonces recuérdate que debemos de hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Pero ¿cómo podemos hacer tesoros en el cielo, verdad? Muchas veces pensamos que solamente es financieramente, pero hacemos tesoros en el cielo cuando cambiamos nuestro corazón, cuando nuestra mente se transforma en una mente de Cristo, o sea, cuando oramos, cuando ayunamos en privado, ¿verdad? Cuando perdonamos a las personas que nos ofenden, cuando compartimos el Evangelio, estamos haciendo tesoros en el cielo. Cuando amamos a nuestros enemigos, cuando soportamos los insultos y persecuciones por el Evangelio, cuando diezmamos, cuando ofrendamos, estamos haciendo tesoros también en el cielo. Cuando le ayudamos a otras personas necesitadas, estamos haciendo tesoros en el cielo también. Pero déjame recordarte que el invertir en el reino de Dios, el invertir en el cielo, es una inversión a largo plazo, que en ocasiones quizás no la vas a ver aquí en la tierra, pero allá en el cielo la vas a ver. Pero muchas veces también Dios bendice aquí en la tierra. Cuando estamos haciendo esas finanzas en el cielo, Dios bendice a los hijos aquí en la tierra. Quizás no te va a bendecir financieramente, pero sí te va a bendecir con hijos saludables, con tu propia salud. Quizás va a abrir puertas que en otras ocasiones no se te hubieran abierto. Entonces de eso es cuando comenzamos a hacer tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Otro no es que no hagamos del dinero nuestro Dios, es lo que acabamos de decir. Entonces no podemos hacer del dinero nuestro Dios, porque el mismo Cristo dijo: no podemos tener al dinero y a Dios. No podemos servir a dos dioses básicamente. O le sirves al dinero o le sirves a Dios. Pero déjame decirte, cuando tú le sirves a Dios, Dios puede bendecirte financieramente, siempre y cuando no tengas amor a ese dinero, a esa bendición que Dios está dando. Muchas veces adoramos más la bendición que al dador de la bendición, y Dios no quiere que hagamos eso. Entonces, como tú ya ves, es importante para Dios las finanzas. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir, pero Dios no quiere que seamos esclavos de nadie. Dios quiere que conquistemos las finanzas, porque las finanzas y la bendición de Dios financieramente, últimamente, es para ensanchar el reino de Dios aquí en la tierra, pero también para ayudar a las personas necesitadas. Aquí te dejo con 7 consejos bíblicos para conquistar tus finanzas. Estos son los sís de Dios. Pero te leo Lucas, lo que dice Lucas 14, 28 al 30, y dice lo siguiente: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Tú ves,
para comenzar a edificar debemos de planear. Si tú eres un padre de familia, una madre de familia, tú estás construyendo tu familia y tú y yo debemos de tener un plan financiero para construir nuestra familia. Si tú eres un hombre o una mujer soltera, debes de comenzar a construir tus finanzas. No sea que cuando venga ese príncipe azul, si tú eres un caballero y llega la chica y te vas a casar y no tienes finanzas, entonces se te destruye el castillo, ¿verdad? Debes de tener algo preparado para que no se te caiga todo eso que tú quieres. Debemos de prepararnos, debemos de construir. Es más, todos nosotros que hemos sido inmigrantes a los Estados Unidos, hemos venido por un propósito, con un propósito. No hemos venido a no tener dinero, hemos venido a trabajar duro para tener dinero también. Entonces debemos de tener un plan y vamos a hablar de eso también, de tener un plan. Lo primero que tienes que hacer, o el primer consejo, es que hagas un presupuesto en tu vida. Muchas veces nos preguntamos ¿para dónde se fue el dinero? O sea, llega el fin de mes y a la semana, a las 2 semanas, ya no tenemos dinero. Entonces, muchas veces para darnos cuenta de dónde se está fugando, debemos de hacer un presupuesto. O sea, ¿cuánto voy a pagar de alquiler este mes? ¿Cuánto voy a gastar en comida? Tú sabes, los hombres solteros saben que cuando comemos mucho en la calle, mucho dinero se va ahí. Se va en la comida que hacemos en la calle. Entonces, bueno, hacer un presupuesto de cuánto tú vas a gastar, pero en ese presupuesto también tienes que tener ciertas cosas. ¿Cuáles son esas? ¿Cuánto vas a ahorrar? ¿Cuánto vas a diezmar? ¿Cuánto vas a dividir para darle a otras personas, para ayudar a otras personas? Haz un presupuesto. El otro sí es que apartes un dinero para emergencias. Tú debes de construir tu cochinito. El casarse no es emergencia, ¿verdad? Pero debes de construir ese cochinito para cuando tú te casas. Aparta ese dinerito para cuando venga esa temporada de las vacas flacas, ¿verdad? Lo más difícil, lo más duro que se ve en estos tiempos de pandemia, eso a un hijo de Dios, a una hija de Dios que está pasando por esta época de vacas flacas, pero no ahorró cuando hubo tiempo o temporada de vacas gordas. Estamos prestando dinero. Eso es bien difícil porque los hijos de Dios, dice la Biblia, que vamos a prestarle a otros, no nosotros prestar a otras personas. O sea, nosotros debemos de tener dinero. Entonces ahorremos cuando vengan esas emergencias. Muchas personas desafortunadamente andan viviendo, como decimos en mi país, coyol quebrado, coyol comido. O sea, nos dan el cheque y ya, o más bien nos han dado el cheque y ya lo debemos. Los hijos de Dios no debemos de vivir de esa manera. Los hijos de Dios debemos de tener cierto dinero ahí ahorrado para las emergencias y también para bendecir a otras personas. Debemos de estar prevenidos financieramente. El otro sí, evita sobrepasarte en las compras a crédito. Muchas personas les gusta comprar con tarjetas de crédito aun cuando saben que no tienen dinero. Dice la Biblia de nuevo, Proverbios 22:7, el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces no podemos caer en esa trampa que queremos algo y ahí vamos con el tarjetazo, ¿verdad?, a pasarla y después quedamos endeudados. Debemos de evitar sobrepasarnos con esas compras con nuestra tarjeta de crédito. Otro sí, aprende a distinguir entre lo que necesitas y lo que deseas. La Biblia dice que Dios va a suplir nuestras necesidades, pero déjame decirte que Dios no va a alcahuetear nuestros deseos, porque muchas veces nosotros nomás queremos comprar cosas porque las queremos solamente, aunque no tengamos dinero, ahí estamos gastando. Entonces debemos de distinguir qué es lo que yo necesito y qué es lo que yo quiero, porque muchas veces compramos cosas que no necesitamos con el dinero que no tenemos para irle a apantallar a gente que no conocemos. Imagínate cómo trabaja la mente, porque queremos apantallarle a gente con el dinero que no tenemos. Entonces es sumamente importante que distingamos en estos puntos. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a suplir nuestras necesidades, pero vuelvo y repito, no nos va a alcahuetear,
no a estar pagando las deudas que nosotros tenemos solamente porque somos bonitos, ¿verdad? No, debemos de ser sabios con nuestras finanzas. El otro consejo para salir y conquistar nuestras finanzas: evita comprar impulsivamente. De repente tú tienes el billete, tú tienes la feria, tú tienes los dólares para comprar, ¿verdad? Pero debemos de moderarnos. Aunque tengas el dinero, no compres impulsivamente, mejor ahorre. Y con esto estoy diciendo que no te puedes dar tus gustitos. Somos hijos de Dios, podemos darnos nuestros gustitos, podemos comprar las cosas que también queremos, pero la cosa aquí, el tema es que no podemos sobrepasarnos y comprar impulsivamente. Antes de comprar algo te puedes preguntar: ¿qué es lo que necesitas? Si lo que vas a comprar lo necesitas o es por puro gusto. Y te digo esto porque muchos de nosotros, los que escuchan este programa quizás, o esta prédica, venimos de países donde no teníamos mucho. Y hoy que estamos en los Estados Unidos, si tú ves tu closet, está repleto de zapatos, está repleto de ropa. Y muchas veces son cosas que no necesitamos, son cosas que queremos, pero no las necesitamos. Ahí hay mucha plata tirada, plata que quizás las puedes tener en una cuenta de ahorro. Entonces tengamos cuidado con eso, de no estar gastando el dinero. Debemos de ser sabios con nuestras finanzas. Número 6, sí, paga tus deudas a tiempo. Cuando incurras una deuda, tú y yo la debemos de pagar, como dice en México, luego, no debemos de tener deuda con nadie. Salmos 37:21 dice: el impío toma prestado y no paga. Tú no eres impío, somos hijos de Dios, por eso pagamos. Sigue diciendo Salmos 31:21, mas el justo tiene misericordia y da. Tú y yo somos justificados por Cristo, por la muerte. Somos gente justa, no somos impíos. El impío no paga, pero nosotros, tú y yo, nosotros debemos de pagar nuestras deudas. Romanos 5:7 dice: pagad a todos los que debéis. Entonces en esta noche, si tú estás diciendo: yo soy el que debo algo, pues ponte las pilas, ponte de acuerdo para pagar ese billete que debes, porque no debemos de estar endeudados. Eso es lo que nos dice la Biblia. Romanos 5:8 dice: no debáis a nadie nada. Debemos de conquistar nuestras finanzas. Número 7, sí, vive de lo que Dios provee. Dios va a proveer. Sabes que el apóstol Pablo dijo en Filipenses 4:11: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, vivir con casi nada básicamente, y sé tener abundancia, vivir con mucho. Entonces básicamente Pablo estaba diciendo que él había aprendido a vivir en las riquezas que todos anhelamos, pero también había aprendido a vivir en la pobreza que todos detestamos. Pero Pablo había aprendido a vivir de esa manera. Tú y yo debemos de aprender a vivir con lo que Dios nos ha dado. Muchas veces vemos a otras personas que están siendo bendecidas y queremos ser como ellos o como ellas. Queremos tener el mismo carro, el mismo teléfono, la misma ropa. Pero déjame decirte, amigo, amiga, tú que escuchas, hermano, hermana, Dios bendice de diferentes formas. No podemos estar hurtando la bendición ajena. Si Dios no te ha bendecido de esa manera, aprende a vivir de esa manera. Porque mañana quizás seas tú el que bendice Dios de esa manera. No podemos de nuevo estar hurtando la bendición ajena. Aprendamos a vivir con lo que Dios nos está dando. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. El corazón de Dios, Él sabe que lo que tú y yo necesitamos son estas cosas. Escucha, Mateo 6:25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Necesidad de cuáles cosas? De las cosas que hablé anteriormente. ¿Cuál es esa? El comer, la comida. Dios sabe que tú necesitas alimentarte. De beber, que tú necesitas agua, y de vestir, vestido o un lugar donde tienes que habitar, de una casa. Dios sabe que tú y yo necesitamos eso. Y dice la Biblia: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios va a suplir esas cosas que tú necesitas. Entonces comencemos a buscar de Dios de esa manera, fervientemente, y Dios va a suplir.
Entonces, número 8, sí, disfruta de lo que Dios te da. Por favor, disfruta de las bendiciones de Dios. De nuevo, cuando Dios te bendice, tú debes de disfrutar esa bendición. Por eso Dios te está bendiciendo. Dios no bendice para que estés guardando todo en el banco. No, Dios quiere que te la pases bien, que seamos luz en la tierra, que la gente vea que también los hijos de Dios podemos disfrutar, que seamos modelos de cómo vivir en la vida. Entonces disfruta las bendiciones de Dios, pero también ayuda al necesitado, ayuda a la persona que necesita. También ahorra para esas temporadas de vacas flacas, pero disfruta lo que Dios te está dando. Sabes que muchas veces papá y mamá batallan con dejarle a sus hijos herencia, y es algo bueno. Debemos de dejar a nuestros hijos. Dice Proverbio 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. Entonces, muchas veces estamos batallando que queremos trabajar bastante, que queremos trabajar fuerte porque queremos dejarle un colchón a nuestros hijos. Pero también Hechos 20:32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Yo creo que la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos es la herencia de Cristo. La herencia que Cristo murió en la cruz por mis pecados y por tus pecados. Lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos es enseñarles a temer a Dios, a amarlo, a honrarlo y a respetar a Dios. Esa es la mejor herencia. Sabes que cuando yo estaba creciendo, mi padre decía que él no me podía dejar ninguna herencia, pero que él me quería dejar una educación. Entonces mi padre me empujaba mucho, estudia. Y aunque me tomó años, décadas estudiar, fue muy difícil, pero esas palabras de mi padre siempre se repetían en mi mente, estudia para que tengas un mejor futuro. Y gracias a Dios escuché el consejo de mi padre, me esforcé y hoy me va un poco mejor en la vida. Pero cuando vengo a Cristo me doy cuenta que eso no es todo. Y yo hoy a mis hijos, la herencia que yo les quiero dejar es que amen a Dios, que tengan a Dios de su lado, porque si Dios está con ellos, ellos van a ser personas grandes en esta vida, van a ser personas llenas del amor de Cristo. Esa es la mejor herencia, porque si ellos aman a Dios, Dios va a abrir las puertas de la universidad, Dios va a abrir las puertas de buenos trabajos, pero deben de amar a Dios primeramente. Entonces, si tú estás turbado en tu corazón de que le quieres dejar algo a tus hijos y te estás matando quizás por dejarle algo, cálmate, relájate. El mejor regalo, la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos o a tus hijas es el amor a Dios. Pero sabes que todo esto que yo he hablado en esta noche básicamente se cae al suelo si es que no cambiamos algo. Muchas veces hablamos de cosas superficiales, de cosas por encima, pero podemos hacer un presupuesto, podemos ayudarle a la gente, pero si no hay un cambio en nuestro corazón, nuestras finanzas siempre van a ser un fiasco, siempre van a ser finanzas raquíticas. Debemos de cambiar lo interno. Para cambiar lo externo de nuestras finanzas, debemos de cambiar lo interno de nuestro corazón, porque de nuestro corazón es cuando sale que queremos gastar demasiado, que nos estamos endeudando, que no sabemos para dónde se va el dinero porque estamos gastando. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio del entendimiento, por medio de la cabeza, por medio de esta tutumusta, decimos, ¿verdad? En mi país, aquí es el cambio. Sino transformados por medio del entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debe haber un cambio en nuestra mente cuando vienen nuestras finanzas. Las finanzas de nosotros son las finanzas de Dios. Nosotros solamente estamos trabajando con el dinero de Dios.
Todo lo que hay en la tierra, todo lo que está aquí, le pertenece a Dios. De Dios es la plata y el oro, dice el libro de Ageo. Entonces, debemos de ser sabios con nuestras finanzas, debemos de conquistar nuestras finanzas. Dios quiere que seamos libres. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha liberado de todo y nada nos tiene que estar atando a este mundo. Entonces, tú si eres mamá también, tú si eres papá, enseñemos a nuestros hijos a manejar bien sus finanzas. Pero ¿cómo comienza eso? Tú debes de comenzar a manejar bien tus finanzas. Debemos de ser un modelo para nuestros hijos de cómo manejar el dinero. Enseñémosles también a no adorar el dinero, pero sí a adorar a Dios por medio de nuestras finanzas. Y lo último, enseñémoslos a nuestros hijos a vivir libre de deudas. Pero para eso, tú y yo debemos de conquistar nuestras finanzas para poder ayudarle a nuestros hijos a conquistar sus propias finanzas cuando ya sean grandes. Con esto te dejo entonces con esa idea que debemos de conquistar nuestras finanzas. Que Dios te bendiga y es mi oración que esta palabra haya caído en tu corazón y en tu mente y que haya ese cambio de mentalidad para poder conquistar nuestro corazón, para poder conquistar nuestras finanzas. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos el domingo 10 de la mañana. Bendiciones.